Si sos nuevo y tenés que cortar madera usando una moladora angular radial o esmeril, como le digan en tu país, y tenés un poquito de miedo, bueno, mira, presta mucha atención porque esto que te voy a explicar te va a ayudar a poder seguir adelante. Mira, presta atención a esto. Hoy te voy a enseñar qué cosas no tenés que hacer, qué discos no tenés que usar, pero también te voy a explicar qué discos sí son los correctos para poder trabajar con seguridad, pero al mismo tiempo técnicas de corte, de uso, para que no tengas problemas al cortar. Y por supuesto que los consejos que te damos acá son consejos técnicos basados en normas industriales, en capacitaciones a industrias, y es para tu seguridad. Después cada uno hará lo que le parezca, pero son consejos, no te estamos obligando ni diciendo que tenés que hacer una cosa o la otra. Cada uno es responsable de su propia seguridad. Y seguramente escuchaste rumores como, por ejemplo, la amoladora no se usa para cortar madera. Bien, también seguramente escuchaste, hay infinidad de accidentes por cortar madera usando una amoladora. Bien, y también habrás escuchado frases como, por ejemplo, mejor comprate otra herramienta para cortar madera. Pero tranquilo, tranquilo. Ahora te voy a explicar el porqué de cada uno de esos comentarios. Algunos tienen razón, otros en parte y otros se quedaron anticuados. Y te voy a explicar por qué. Mira. Pero primero te voy a contar un poco de historia. Y por favor, quédate cada minuto de este video porque puede representar de que no tengas un accidente. ¿Bien? Así que trata de no saltearte partes ni irte al final. Bueno, tranquilo. Es súper importante que conozcas estos detalles. Esta historia que te voy a comentar no está registrada en libros. Pero ocurre lo siguiente, es una historia que se transmitió de persona a persona, lo cual terminó en un uso y un hábito de la amoladora para cortar madera, donde provocó grandes problemas y muchísimos accidentes, incluso hasta hoy en día. Allá por los años 90 era muy común que cuando vayas a una ferretería industrial a comprar un disco de amoladora para cortar madera te ofrecieran esto. Sí, sí, esto que está acá. Por favor, nunca pongas este tipo de disco en tu amoladora. Discos dentados, es decir, con dientes. ¿Se entiende, no? Ya sean grandes o chicos, el tamaño de los dientes. Mira muy bien, míralo ahí. Bien. No se recomiendan en amoladoras angulares, radiales o esmeriles. ¿Está bien? Si hoy en día vos trabajás para una empresa y te ven colocando este disco, creo que automáticamente te van a echar. Te van a corregir, pero posiblemente si insistís en usarlo te van a echar. Así que mucho cuidado. Todos tratan de evitar problemas con este disco, tanto a operarios como así también a problemas de rendimiento en el trabajo. Un operario lastimado es un operario que necesita un reemplazo y tal vez no se recupere nunca de alguna lesión. ¿Está bien? ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, como te decía, en los 90 se vendía este tipo de discos para que lo pongas en una moladora y cortes madera. Pero la historia viene un poco más atrás. Sí, sí, más atrás. Se ve que alguien en algún lugar del mundo se dio cuenta que tenía que cortar madera, tenía una moladora a mano y vio que el tamaño del eje, el diámetro del eje de la moladora coincidía con el eje de algunas sierras circulares chicas. Pero, ¿qué ocurre? La sierra circular chica sí era una herramienta diseñada para cortar madera, especialmente pisos de madera, más que nada ese era el tipo de aplicación. ¿Qué ocurría? Esta persona quiso probar, lo colocó y empezó a cortar madera. Hasta ahí todo bien, bueno, entre comillas, todo bien. Lo que ocurre es que la sierra circular gira a mucho menos vueltas que una moladora angular. E incluso el disco trabaja al revés, corta al revés. ¿Está bien? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que una amoladora angular a girar a tantas revoluciones y al no tener tampoco las guardas de seguridad que tiene una sierra circular chica, como es su base, su guarda rotativa articulada, está mucho más cerrada, el disco prácticamente no está en contacto cerca del operario, es una herramienta totalmente diferente. Entonces, la amoladora angular presentaba un gran problema que era el kickback o retroceso. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, kickback o retroceso significa que cuando el disco va cortando, puede encontrar algo duro dentro, como puede ser un clavo, un tornillo, una veta de la madera, y la herramienta se clava, pero el motor sigue girando. Entonces hace un movimiento de palanca invertida, lo cual hace que la herramienta se te suelte de la mano y siga cortando todo lo que se le cruza. Entre eso puede ser alguna parte de tu cuerpo. ¿Bien? De ahí la peligrosidad de hacer eso. Pero ¿qué ocurrió? Se ve que a este hombre le fue bien, aparentemente no tuvo ningún problema. Lo recomendó. Con el tiempo los ferreteros se dieron cuenta que era buen negocio. Directamente, en vez de venderte una herramienta para madera, te daban un disco de sierra circular y lo ponían en una moladora. Pero ¿qué pasaba? Con esto que te comenté del kickback o retroceso, empezaron a aumentar no solo las ventas de esto, sino también el nivel de accidentes a nivel mundial. ¿A qué punto? Bueno, a un punto que fue continuamente en alza, hasta incluso accidentes que terminaron con la vida de muchas personas. Así que, por eso, muchísimo cuidado. Nunca uses este tipo de disco en tu radial, esmeril o amolador. Sí, pero ¿cómo sigue la historia? Bueno, la historia es que a través de los años las empresas fueron haciendo ensayos y pruebas y se dieron cuenta que de verdad
ese tipo de cruce de accesorio con herramienta, con una herramienta que no era la adecuada, era el causante de todos estos problemas. ¿Por qué ocurría? Bueno, muchas veces en obras de construcción, incluso hoy en día, si vas a una obra de construcción, depende del país, depende de la región, vas a encontrar que el albañil por lo general lleva una moladora y un taladro, nada más que eso. No te va a llevar una sierra circular y otro tipo de herramientas. Generalmente por una cuestión práctica. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban un disco de corte para metal, uno de corte para cemento y otro de este tipo. Y acá venía el problema. Bien, este era el causante de todos o el 90 y tanto % de los accidentes. Así que por esto eso era lo que la practicidad de comprar un disco de madera de otra herramienta solucionaba determinado problema, pero generaba uno mucho más grande. Bien, te comento que las heridas y los cortes provocados por este tipo de disco muchas veces no pueden recuperar la movilidad de los dedos, la mano o donde te agarra y te corta. Bueno, lamentablemente quedaste fuera de combate de por vida. ¿Qué es lo que ocurre? Las empresas se dieron cuenta que los operarios no iban a cambiar un hábito. ¿Por qué? Porque cuando una costumbre se hace hábito a nivel cultural, es muy difícil erradicarlo. Bien, entonces dijeron, bueno, ¿quieren cortar madera usando amoladora? ¿Qué podemos hacer? Bueno, diseñaron un disco específico. Sí, los ingenieros se reunieron y armaron un disco específico sin dientes, de cortes segmentados, eso sí, como este que está acá, que es específico para madera, pero seguramente muchos también entran en la confusión, porque esto ya ha pasado en otros videos anteriores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? Y bueno, dicen, este es el disco que utilizan para cortar ladrillo, mampostería, cemento, es decir, un disco para construcción. No, no es un disco para construcción. Te explico por qué, mira. Posiblemente a simple vista ven que tiene esta forma. Esto significa que es un disco de tipo segmentado, porque tiene estos segmentos acá en este sector, ¿bien? Lo cual, en aquel caso, también los tiene, pero lo que cambia es el tipo de pastillas o filos. En este caso, este es un disco para construcción. Vas a ver que es prácticamente plano, tiene como unas rayitas diamantadas. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Y en este otro caso, ¿qué tiene? Bueno, tiene algo muy ingenioso. ¿Que sabes en qué consiste? Consiste en fragmentos de carburo de tungsteno. Sí, así como lo escuchás. Tal vez lo escuchaste utilizar en otro tipo de herramientas como en brocas o cosas por el estilo. Bueno, el carburo de tungsteno se utilizó también en este tipo de disco. Por eso, para identificarlo rápidamente, uno puede decir que el disco adecuado para cortar madera o plástico o policarbonato es el disco de carburo de tungsteno. Mira, muy bien. Estos tres que ves acá son 3 discos de carburo de tungsteno, pero de fabricantes diferentes, en donde vamos a encontrar, según el criterio de cada fabricante, determinadas características, como por ejemplo, este que es más grueso en cuanto a su espesor, este que es intermedio y este otro que es fino. ¿En qué cambia? Bueno, por ejemplo, los que son más gruesos te van a servir para trabajos de desarme, demolición o cosas de mayor porte o grosor, donde tal vez te encuentres con algunos elementos metálicos, como dijimos, el caso de los clavos y tornillos. ¿Bien? Mira, recordad que todas las pruebas que se hacen acá está hecho por personal altamente calificado. ¿Bien? Así que no lo intentes en tu casa, no lo hagas en tu casa si no estás preparado. Y en este caso, este es un disco que es especialmente diseñado para maderas blandas o para trabajos finos y más delicados. Así que de acuerdo al tipo de trabajo que necesites vas a encontrar una variante diferente. Y seguro que esto depende de cada país, de cada región donde vos estés. Pero seguro que vas a encontrar de alguna marca algún disco de carburo de tungsteno. Pero si querés saber más, seguro que te preguntás en qué parte está el carburo de tungsteno. Bueno, mira, vamos a acercarnos bastante para que puedas verlo. Para que lo veas mejor, vamos a solapar los 3 discos, el azul, el negro y este bordeaux, para que puedas ver cómo están ordenados, pero al mismo tiempo el tamaño de los filos del carburo de tungsteno. Mirá. Fíjate bien en el microscopio de técnica X, esto te revela todo. Esos puntitos que ves ahí irregulares, ¿ves? Como si fueran fragmentos de arena o de material diamantado. Bueno, ese es el tungsteno. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Acá te lo estoy mostrando en el disco azul, que es el más grueso. Pero también te lo voy a mostrar en el negro, que es el intermedio. ¿Ves que es un poco diferente? Bueno, tanto el azul como el negro son discos que ya fueron usados. Son más gruesos que este otro que te voy a mostrar ahora. Este está nuevito, mira, acá se alcanza a apreciar un poquito más. Pero como te decía, ves que es más fino, más delgado el disco. Esos trocitos que vemos ahí, ese es el carburo de tungsteno, que es un material muy duro,
el cual se monta sobre el disco que tiene un alma metálica de acero. Y estos bordecitos son los que cortan la madera. Es como si la fueran rayando a alta velocidad hasta que se inicia el corte. Por eso es casi imposible que se frene el disco. Eso es lo que lo hace justamente mucho más seguro. Pero atención, atención. Como antes te comenté que podés toparte con piezas metálicas dentro de una madera, si vas a cortar madera donde encontrás clavos, estos filos van a ir desapareciendo uno por uno. Así que siempre es recomendable hacer cortes en maderas que estés seguro que no tienen trozos metálicos adentro. ¿Bien? Más que nada para que te dure mucho más tiempo el disco. Ahí está, ahí se alcanza a ver mucho mejor. Y fíjate que en estos dos, aunque están usados, todavía siguen teniendo sus filos de carburo, con algunos trozos de restos de fibra ahí. Ahí se alcanzan a ver, los mismos rayones del uso. Pero mantienen su integridad muy bien. Ahí se ve la unión justamente entre el metal y donde apoyan los filos de carburo de tungsteno. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está, por ahí abajo. Ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos un pequeño repaso. Ya sabéis qué disco no tenés que utilizar. Este no, nunca. No es de amolador angular, radial o esmeril. Ya sabés qué disco sí podés utilizar para cortar madera, que es el de carburo de tungsteno. Ya sabes que vienen gruesos, intermedios y finos. Y de diferentes marcas en la región donde vos estés vas a conseguir de alguna marca determinada. Y ahora queda revelar qué tipo de técnica tengo que utilizar para trabajar en el corte de madera. ¿Bien? Pero a todo esto, ¿cómo le dicen en tu país a la amoladora angular, radial o esmeril? O tal vez tenga otro nombre. Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios, así todos aprendemos un poquito. Poné de dónde sos y cómo le dicen a la amoladora en tu región. Eso, ahí está. En cuanto a la técnica, número 1, ¿de qué lado me debo poner de la amoladora? Muy bien. De este lado no te vas a poner, porque de este lado está trabajando el disco de forma más expuesta. ¿Bien? Entonces tu cuerpo tiene que estar del otro lado, acá, en este sector. Acá en este sector, de este lado vas a estar vos trabajando y con tu mano derecha vas a estar sujetando la manija de seguridad y con tu mano izquierda vas a estar sujetando el cuerpo de la moladora y accionando el gatillo de encendido. ¿Está bien? Pero cualquier cosita que no entiendas, no te hagas problema, poné pausa y retrocedes y lo volvés a ver hasta que lo entiendas. Ahí está, perfecto. Número 2, acá viene una cuestión que genera mucho debate. ¿Hacia dónde corto? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Bueno, te comento, si lo vas a hacer para cortar madera o plástico, te comento que la forma más eficiente es cortar siempre haciendo un pequeño vaivén, pero el mayor trabajo hacia atrás. ¿Está bien? Hacia atrás va a ser un mejor corte el disco y se va a agarrar mejor. Pero siempre, siempre anda buscando tu comodidad donde veas que la máquina está trabajando más estable. ¿Está bien? Eso sí, te comento que en otros materiales hay otras técnicas de uso. A veces puede ser mejor hacia adelante o hacia atrás, pero no vamos a hablar en este video sobre esto porque si no sería interminable. Número 3, fundamental. Recordá que la amoladora angular es una herramienta de velocidad, no de fuerza. Y esto es súper importante para tu seguridad y para que el corte sea correcto y además para que no gastes más disco inútilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vayas a cortar, nunca, pero nunca, apures el corte empujando hacia abajo o hacia arriba o tratando de hacer fuerza hacia los costados. No hagas nunca eso. Es una herramienta que tiene que trabajarse con suavidad. La máquina va a ir cortando sola, sin forzar, sin subirse arriba. ¿Bien? De esta manera tampoco vas a quemar el material que estés cortando. Si es plástico no lo vas a deformar. Y sobre todo va a trabajar aliviada la máquina y mucho más segura. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Pero si estás aprendiendo y querés saber más, te voy a dejar en el primer comentario fijado los mejores videos sobre amoladoras angulares. ¿Está bien? Así que aprovecha y míralos ahora. Mira, toca ahí abajo en el primer comentario fijado. Eso, ahí abajo,